Bueno, chicos, vamos a actualizarnos. Buenas tardes. Los saluda Julián Giraldo, 20 de mayo del 2025, tercera semana del mes, ¿no? Ha sido un mes muy interesante, chicos, ¿sí? En lo que respecta por lo menos a las estructuras. A nivel fundamental, pues todo tranquilo, todo tranqui, con la única excepción de que, pues, Moody's, que como les comentaba el domingo, ha sido la tercera calificadora de riesgo en reducirle esa confianza a la deuda estadounidense, ocasionando pues de que el dólar americano revierta o frene esa posibilidad que llevaba de volver al alza, ¿sí? Con respecto a los tipos de interés. ¿Sí? Hay muchas contrariedades. Está la Fed, está la balanza comercial de Estados Unidos, está la guerra arancelaria, está la deuda, ¿sí? Está la renovación de la deuda, ¿vale? Entonces, bueno, esta vez vamos a profundizar lo que es el análisis técnico para ver qué posibilidades o qué oportunidades existen en estos momentos. Esta mañana escuchaba a José Luis Cava con respecto a lo que descuenta la bolsa. Sí, fíjense, en el descuento fue prácticamente nulo. Esto fue domingo. El SP 500 cae a los 5.873, pero se recupera con una velocidad increíble durante toda la sesión del día de ayer lunes y vuelve a superar el nivel de los 5.958, poniéndonos nuevamente en la posibilidad de comprarlo, de seguir comprando el SP 500. Bien, y bueno, posiblemente llevarnos hasta el máximo estructural de los 6.147, sí, que es el máximo histórico, perdón, que alcanzó en marzo de este año, ¿sí? En febrero. En febrero alcanza ese pico y se derrumba, ¿vale? Entonces, pues la corrección que tuvo, que ha sido la corrección más fuerte desde la del 2022, que fue de un 27.55%, aparentemente sí se puede cumplir la teoría del mercado secular. Incluso miren cómo, por ejemplo, si esperamos 5 minutos, existe la probabilidad de la compra. Vamos a ver, ojalá no se me olvide para poder poner la idea simplemente. El Nasdaq 100 ha sido más lateralizado. Bien, teniendo por ejemplo un máximo en estos momentos, incluso pues realmente yo de corto plazo no veo nada, si ustedes me lo preguntan a mí directamente, sino simplemente pues una lateralización. Entonces me gustaría más enfocar el Nasdaq 100 en el mediano y largo plazo. ¿A qué me refiero con eso? A que trabajaría en un área de trabajo, si valga la redundancia de la palabra, que comprende el máximo de los 21.443 puntos, ¿sí? Y el mínimo de los 19.603 puntos. Esa sería el área con la que o en la que a mí me gustaría trabajar al Nasdaq 100. De resto, en el corto plazo, pues vuelvo y les repito, lateralizado, ¿sí? Hay que estudiar la parte de Alphabet con respecto a esa demanda por monopolio que tiene y la, la, la venta que la verían en la que se vería obligada Alphabet, perdón, hacia Google o YouTube, por ejemplo. ¿Listo? El Nasdaq 100 yo sí les comentaba que pues era un escenario muy distinto al SP porque pues el SP no había roto todavía máximos como ya lo hizo, ¿sí? Pero el Nasdaq pues lo viene haciendo desde tiempo anterior, ¿sí? Desde antes al SP 500. Y bueno, también amenaza al máximo estructural de los 22.215, que fue el que alcanzó el 18 de febrero también. El Nasdaq sí corrigió de una manera muy interesante. Miren que en el 2022 fue una corrección del 37.72% cuando inician las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Y el Nasdaq acá con el tema de la guerra arancelaria corrige un 25.5%. Eso sí son correcciones interesantes. Y seguimos arriba. ¿Sí? Vámonos arriba que la bolsa de todas maneras son crisis pequeñas. Yo les había prometido que les iba a mostrar un gráfico, pero no recuerdo muy bien cómo es el nombre de la teoría económica con respecto a los auges y declives, que al mismo tiempo tienen auges y declives más pequeños, igual que el mercado, fractales. ¿Sí? Entonces son crisis menores que se solucionan rápido, pero que al mismo tiempo están alimentando una gran crisis, que si ustedes me lo preguntan a mí, sigue siendo el sobreendeudamiento y el déficit por parte de la mayoría de economías desarrolladas del mundo. ¿Listo? Entonces, bueno, para irnos en lo técnico, compras. Se verían, o yo en lo personal sigo viendo compras en el SP 500. En el Nasdaq 100 no hay nada
pero en el SP 500 sí nos apunta a una compra de libro. Mantenemos una activa del 15 de mayo aquí y tenemos un stop loss que fue la siguiente jornada del 16 de mayo, ¿vale? Las bolsas europeas igual, pues bueno, desconectadas. Europa, España, increíblemente, pues se va a máximos. Tengo que volverlo a graficar. Pero pues sí tiene buen potencial. Tiene un potencial increíble de volver al máximo de los 16.087 puntos que dejó el noviembre del 2007. ¿Sí? Fíjense, casi 20 años después. ¿Sí? 18 años después llega al máximo del 2007. ¿Listo? Genial. Igual que Colombia. Colombia pues también rompió, sí, logra salir de esa lateralización que empezó desde principio de año, en febrero exactamente, en los 1.656 puntos. Sale por encima de ese lateral de mercado, esa acumulación o distribución, e intenta vulnerar el máximo del 2020, ¿sí? De los 1.685 y llegando también a niveles de 2015, hace 10 años aproximadamente, ¿vale? El dólar americano, bueno, como les mencioné al principio del video, corrige, si lo frena ese tema de la desconfianza, porque recuerden que es la desconfianza lo que está erosionando en estos momentos al dólar americano, y esto también le conviene, o esto también es lo que busca la política de Donald Trump para la balanza comercial, ¿verdad? Miren cómo el tema de los fractales y la estructura es de libro, chicos. Miren, teníamos la corrección y tenemos una nueva estructura, ¿sí? A ver, obviamente esto no fue de la noche a la mañana, chicos. Eso fue estudio de muchísimo backtesting, ¿sí? Y actualmente pues ya se lleva trabajando muy bien la estrategia. Son estrategias, ¿de acuerdo? Son metodologías que yo por lo menos veo en la parte técnica. Yo utilizo muchos más temas para entrar al mercado. Es por eso que de todas maneras en ningún momento estos videos intentan ser una asesoría, ¿no? Nunca, incluso desde que tenía el canal de Quantum Group he querido hacer eso. Simplemente mostrar un panorama y entiendo que pues tengo personas que les gusta la manera en la que yo observo el mercado y cómo se explica. Bien, entonces bueno, ya en la temporalidad del mediano plazo la pérdida de los 100.10 volvería a mostrarnos o nos mostraría de una manera más interesante que el precio del DXY del dólar americano, que el gráfico de este activo ha cumplido con su retroceso. Entonces un impulso, un retroceso y un siguiente impulso. ¿Sí? Si se habla de reducción de tipos de interés en el futuro, estamos hablando de julio, incluso junio, con los últimos datos de IPC de la semana pasada, pues el dólar tendría que caer más. ¿Dónde están los retails? Esta mañana lo vi y están muy neutros, ¿no? Los retails están, incluso, bueno, ya se posicionan en compras, entonces eso apoya mi idea de seguir vendiendo el dólar americano. El peso colombiano me parece muy interesante cómo aguanta, ¿no? Después de que, por ejemplo, aunque esto se puede ver de manera positiva por la parte de la inversión extranjera, ¿no? Cuando se cae o logran hacer caer la reforma, aunque yo estoy en contra de eso, pero no quiero hablar de política porque se tergiversa el canal, ¿sí? Vamos a hablar netamente del análisis técnico. Pero ese escenario es bien visto por la inversión privada, ¿sí? Y el peso colombiano, aprovechándose de la debilidad del dólar, sigue cayendo. En el mediano plazo, sigue manteniéndose por encima del nivel de los 4.105 pesos. Y hasta que eso siga siendo así, el peso colombiano seguirá con un carácter alcista. Un impulso, un retroceso para posiblemente experimentar un nuevo impulso. Si se pierde el nivel de los 4.103, entonces es ahí cuando yo me traslado a otra temporalidad y digo, ok, listo, entonces tenemos la posibilidad de que se pierdan los 4.068 pesos y el peso colombiano frente al dólar dirigirse a los 3.910 pesos por dólar. ¿Sí? Como dijo Christine Lagarde, que es la actual presidenta del Banco Central Europeo, perdón, no es que las otras divisas estén fuertes, ¿sí? Aunque hay economías emergentes como, bueno, México habría que verlo, aunque Sheinbaum está tratando de llegar a acuerdos comerciales bilaterales con los Estados Unidos, ¿sí? Haciendo que el peso mexicano revierta esa influencia que tuvo el dólar a principio de año sobre la misma divisa. Pero si ustedes me lo preguntan a mí, el peso colombiano viene haciéndolo muy bien desde inicios de año, incluso desde diciembre del año pasado viene haciéndolo muy bien, aguanta esa fuerza. Yo proyectaba o especulaba
que podía irse a los 4.600 teniendo en cuenta la estructura, pero es que fíjense que este máximo nunca se ha perdido, el máximo de los 4.430 nunca se ha perdido. Entonces eso me dice que el peso colombiano frente al dólar sigue en un impulso y esto es un retroceso. Miren, acá sacan liquidez y esto puede seguir cayendo. ¿Sí? Que si lo va a hacer no lo sé, yo ya no adivino el mercado, simplemente lo sigo. Bien, por el tema de los correlacionados, fíjense cómo las estructuras, y se los vuelvo a decir chicos, son del libro, ¿vale? Ahí está. Miren cómo, por ejemplo, hoy se hubiera podido vender nuevamente en el USD-CAD, incluso ayer o hoy, después de que los tipos de interés, perdón, después de que la inflación en Canadá, vamos a ver el dato, si no recuerdo mal, repunta, ¿sí? Repunta mucho más de lo esperado. Miren, el subyacente del 2.2 no había previsión al 2.5, pero la mensualizada, está la anual, si sube del 0.1 al 0.2, sube al 0.5. ¿Sí? Entonces, el consumo interno de Canadá ha aumentado la inflación, ¿de acuerdo? Y eso ocasiona que el canadiense, vuelvo y repito, aprovechando la debilidad del dólar, pueda seguir cayendo. Estamos en una estructura de todas maneras del mediano plazo alcista, bien, pero la acumulación que empieza a generar es interesante para que si yo me voy al mediano largo plazo, perdón, siga cayendo. ¿Hasta dónde? Posiblemente hasta los 1.35, 1.34, 49. ¿Sí? Pero lo sigo viendo en ventas. ¿Ven? Como les comentaba, haberlo vendido ayer u hoy incluso hubiera sido interesante. Ayer realmente la venta la dio ayer, luego de que termina la sesión de Nueva York, 1 de la tarde aproximadamente, incluso durante Londres, aquí 11 de la noche, bueno, eso es Tokio, o sí, 10 de la noche, 11 de la noche hubiera podido haber sido la reentrada. Sí, no se tomó, yo solamente estoy vendido en una sola. Sí, como se pueden dar cuenta acá. Bien. Está la venta del USD-CAD. Bien. Listo. Bueno, creo que no se vio porque solamente estoy compartiendo pantalla del TradingView, pero lo que les enseñaba era el MetaTrader 4. El euro lo mismo. Estamos en sentimiento alcista. Vamos a ver dónde están los retails. Perfecto. Apoya la compra. La estructura del mediano plazo, aunque empezó a ser bajista luego de que perdiese los 1.1262, esa incertidumbre que está reinando sobre los Estados Unidos es la que está llevando la inversión o es la que está llevando pues ese flujo de capital hacia el euro. Bien, y nos lleva por ejemplo entonces a la estructura del mediano largo plazo, ¿no? Impulso, retroceso y la posibilidad de un siguiente impulso. ¿Ven? Eso con el euro, lo mismo con la libra esterlina. La libra esterlina que presentó datos hoy también, perdón, mañana presenta datos de IPC, fíjense del 2.6 al 3.3, del 0.3 al 1.1, sería algo positivo para la misma, ¿sí? Podríamos estarlo viendo en acumulación durante toda la sesión que queda de Tokio y Sydney, la próxima sesión, la que va a empezar en la noche, para que en Londres pues lo puedan hacer subir. Esperemos que así sea, ¿sí? Lo mismo, estamos en una estructura bajista del mediano plazo, pero estamos en una estructura alcista del largo y mediano plazo. No alcanzó a estructurar, no alcanzó a oxigenar todo este impulso posiblemente y tal vez se dirija a su deuda marcada en el largo plazo en los 1.3562. ¿Listo? Bitcoin, bueno, Bitcoin es un activo muy, muy, muy volátil. Miren cómo después de mantenerse en ese rango desde el 11 de mayo entre los 105.789 y 101.454 ya está rompiendo al alza. Si en los próximos 22 minutos esta vela cierra por encima de los 105.737, tenemos un nuevo fractal alcista, ¿sí? Y la posibilidad de que esto se vaya al máximo histórico en los 109.000 y nos vayamos arriba con Bitcoin. ¿Vale? Entonces, bueno, fíjense, acá tenemos lo siguiente. Si quisiera comprarlo, obviamente, pues hacer trading con Bitcoin es una locura, es un suicidio. El mismo ejercicio de siempre. Tenemos un cambio y tenemos un nuevo fractal. ¿Sí? No tenemos un máximo porque el precio todavía no se ha frenado. ¿Sí?
y como todavía no ha superado la zona de los 105.874, pues no tenemos un fractal. ¿Listo? El oro pues es un activo magnífico, chicos, ¿sí? Ha terminado su corrección, una corrección que yo esperaba podría haber sido un poco más profunda hasta los 3.064, 3.025 dólares por onza, pero vuelve y juega. El viernes habla Moody's y se recuperó todo otra vez nuevamente en contra del dólar. Acá ya cerramos un profit, mantenemos una orden acá todavía que no ha terminado de cerrar. Tenemos el profit en los 3.323. Acá en este objetivo de Fibonacci de toda esta caída y de ahí mirar si cualquier retroceso que nos siga generando nos pueda dar oportunidades de seguir comprándolo. Pero el oro vuelve a su territorio o vuelve a su terreno comprador. Bien. Y el petróleo. Bueno, el petróleo pues a nivel fundamental tenemos muchas cosas, ¿no? Vuelve y juega. Hoy es guerra, mañana es paz. Hoy se quieren reunir, mañana se están bombardeando. Entonces lo vamos a regir por la parte técnica y por la parte técnica el petróleo es bajista. Después de volver a superar por debajo los 61 dólares por barril. ¿Sí? Hasta que no pierda los 63 dólares por barril, yo no vería la posibilidad de que pueda cumplir los objetivos que tiene como mínimo los 72. Incluso fíjense que el petróleo, con toda esta incertidumbre que existe entre recesión o no recesión, esta inflación o no está inflación, guerra o no guerra, pues se pueda mantener en un lateral. ¿Sí? Esa es la gran pregunta con el petróleo. Pero en estos momentos es bajista en el mediano plazo y es alcista en el corto plazo. Miren, donde estructuró, vamos a verlo. Tenemos mínimo, máximo y tenemos estructura del precio acá. Esa fue la estructura de ese movimiento para haberlo podido comprar. Incluso vamos a dejar la idea. El SP. Vean, aquí estaba. Lo ven, siempre es del libro. Entramos. Un stop loss técnico. A esto es lo que yo me refiero cuando hablamos de los stops técnicos, ¿no? 54 puntos. Redondeémoslo en 54. Estamos hablando de un profit de 108. Mayor exposición al mercado, pero menor probabilidad de que el precio me saque por spread o por lo que sea. ¿Sí? Recuerden que también depende mucho el broker con el que nosotros trabajemos. Pero ahí está. Listo. De posicionarse por debajo de esa zona nuevamente, vuelvo a las ventas en el SP500 sabiendo que hay un terreno muy amplio que puede corregir. ¿Listo? Entonces, bueno chicos, como les había mencionado, la idea es esa, actualizar el canal o actualizar los videos cada vez que exista algo interesante, ¿sí? Con respecto a los movimientos o exista una actualización interesante de la que podamos conversar. Vale chicos, entonces pues no siendo más, muchas gracias por escucharme, Dios los bendiga y que estén muy bien. Un abrazo.